Muy bien, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esta es una historia original de la familia Hidden Revenge y tomó un giro que realmente no viste venir. Entremos en materia. Me quité la última tira de gasa de la palma de la mano y vi cómo se desprendía una fina línea de sangre seca. Ya no dolía. Al menos no de esa forma aguda. Después de 40 días bajo el agua, tu cuerpo deja de pedir consuelo. Simplemente se concentra en mantenerse funcional. El dolor se convierte en ruido de fondo, como una mala emisora de radio que no te molestas en apagar. Sostuve mi mano bajo el agua. Encendí la luz del baño y la giré lentamente. La piel era gruesa, irregular, con cortes en lugares que aún no se habían cerrado del todo. El tipo de manos que no deberían aparecer en las fotos familiares. El tipo de manos que la gente mira y luego aparta la vista rápidamente. Flexioné los dedos una vez. Seguían funcionando. Suficiente. Abajo ya podía oír las risas. El tintineo de los vasos. La voz de mi madre más alta de lo normal. Mi padre intentando parecer importante delante de gente a la que no le importaba. Y Brooke, por supuesto. Me enjuagué las manos, las sequé con cuidado y me las envolví. Gasa fresca alrededor de las peores zonas. Luego me puse una camisa de franela, me la abotoné hasta la muñeca y bajé como si no hubiera pasado las últimas 6 semanas en el fondo de agua salada helada solucionando problemas. Nadie más quería tocar. El patio trasero parecía una página de catálogo. Guirnaldas de luces, muebles de patio limpios. Bandejas de catering que costaban más que mi sueldo mensual. Vecinos e invitados vestidos como si asistieran a un evento de networking en lugar de a una cena familiar. Y justo en el centro de todo. Brooke. Sostenía una copa de vino como si hubiera nacido con ella. Postura perfecta, sonrisa perfecta, manicura francesa perfecta que probablemente me llevó más tiempo que mi última inmersión reparadora. Un proceso de adquisiciones multimillonario, decía lo suficientemente alto como para que la oyera medio patio. Es mucha responsabilidad, pero sinceramente, alguien tiene que hacerlo bien. Mi madre asintió como si Brooke acabara de resolver el hambre en el mundo. Mi padre añadió, el Pentágono no asciende a cualquiera. Ese tipo de confianza se gana. Di un paso al frente. Salí al patio. Nadie se dio cuenta. Al principio no, lo cual, sinceramente, me venía bien. Tomé un refresco de la nevera portátil y me apoyé en el borde de la mesa. Simplemente observando, escuchando, dejando que todo se desarrollara como siempre. Brooke finalmente me vio. Siempre lo hacía. Dios mío, Will lo logró, dijo, como si hubiera llegado tarde a algo importante. Chicos, esta es mi hermana pequeña. Acaba de regresar de, ¿qué era? Mantenimiento del muelle, dije. Ella se rió. No. Fuerte, pero suficiente. Bien. Cosas submarinas. Muy práctico. Algunas personas rieron entre dientes. Educadas, confundidas. El tipo de risa que la gente suelta cuando no entiende el chiste, pero no quiere ser la única que no se ríe. Mi madre se acercó y me miró rápidamente de arriba abajo. Podrías haberte puesto algo más elegante, dijo en voz baja. Vengo directamente de la base. Suspiró como si eso fuera una molestia personal. Bueno, al menos intenta pasar desapercibida. Tomé. Di un sorbo a mi bebida y no respondí. Brooke se acercó, aún sonriendo para su público. ¿Has estado fuera cuánto? ¿Un mes? Dijo. 40 días. Vaya. ¿Haciendo qué exactamente? ¿Nadar con tuberías? Me encogí de hombros. Evitando que las cosas se derrumben. Suena glamuroso. No se supone que lo sea. Esa no tuvo el efecto que ella esperaba. Así que cambió de táctica. Brooke extendió la mano y me agarró la muñeca antes de que pudiera moverla. Déjame ver, dijo, ¿cómo? Ella estaba siendo cariñosa. Me tiró de la manga antes de que pudiera detenerla. La gasa se asomó. No estaba limpia, no era bonita. Se quedó paralizada por medio segundo.
Luego dejó escapar un suave jadeo y retiró la mano como si hubiera tocado algo sucio. «Oh, Dios mío, Gwen», dijo más alto ahora. «¿Eres buceadora o trabajadora de alcantarillado? Tus manos son increíbles». Ahí estaba, la frase que había estado esperando para decir. Algunas personas se inclinaron, curiosas ahora. «Son solo callos», dije. «¿Solo?», repitió, riendo. «Eso no es justo. Eso es preocupante». Mi padre negó con la cabeza levemente como si estuviera decepcionado, pero no quería decirlo en voz alta. Mi madre me miró de nuevo con la misma expresión. La que decía que estaba haciendo las cosas incómodas solo por existir. Brooke no había terminado. «Deberías cuidarte mucho», añadió, levantando ligeramente su propia mano, mostrando la piel tersa, las uñas pintadas. «Las primeras impresiones importan». No retiré la mano. No discutí. Simplemente dejé su final porque ya había dejado de escucharla. Mi atención se había desviado hacia la mesa detrás de ella. Una carpeta ligeramente abierta, no por casualidad. A Brooke le gustaba que la gente viera su trabajo. Lo suficiente para impresionarse, no para comprenderlo. Me acerqué como si simplemente estuviera rodeando la mesa. Nadie me detuvo. Nadie lo hace nunca cuando no pareces pertenecer a ese lugar. Bajé la mirada. Documentos de compras, códigos de proveedores, especificaciones de materiales, desgloses de costos, cosas estándar. Excepto una línea que me llamó la atención, aleación de titanio. Código del proveedor. Lo miré fijamente un segundo más de lo debido. Luego lo leí de nuevo. El mismo código. La misma secuencia exacta que había visto hacía una semana grabada en un lote de pernos que no debían fallar. Pero fallaron. Bajo presión, agua salada, profundidad, se agrietaron. No todos a la vez. Solo lo suficiente para desestabilizarlo todo. Solo lo suficiente para convertir una reparación rutinaria en una situación donde un error podría haber matado a todo mi equipo. Recuerdo haber sujetado una estructura que no debía moverse y aún así sentí que cambiaba. Recuerdo haber pensado, esto no está bien. Ahora sabía por qué. Volví a mirar a Brooke. Seguía sonriendo, seguía hablando, seguía interpretando su papel. Segura de sí misma, intocable. Como si los números en ese papel fueran solo números. Como si nadie al otro lado de esas decisiones tuviera rostro ni manos. Tomé mi bebida de nuevo y di otro sorbo. Brooke me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Te ves un poco fuera de lugar. Asentí. Normalmente sí. Sonrió con suficiencia, satisfecha con eso. Y así, la conversación continuó. La gente se fue dispersando. Volvieron las risas. La música llenó los silencios. La noche perfecta continuó. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque acababa de darme cuenta de algo más importante que ganar una discusión en un patio trasero. Ella miró mis manos y vio algo feo. Algo por debajo de su dignidad. Algo de lo que bromear. Lo que no vio, lo que no pudo ver, fue que la razón por la que sus manos parecían llevar su nombre escrito por todas partes. Dejé mi bebida y eché un vistazo a esa carpeta una vez más. El mismo código. El mismo proveedor. El mismo problema. Solo que ahora no era solo un lote defectuoso. Era una decisión. Y decisiones como esa no se quedan en el papel. Se hacen notar donde más duele. Ella pensaba que mis callos eran el resultado de un trabajo de bajo nivel. No tenía ni idea de que su avaricia era la razón por la que existían en primer lugar. Miré alrededor del patio, las luces, la gente, mi familia. Luego la miré de nuevo. Seguía sonriendo, seguía orgullosa, seguía completamente ajena. Y me di cuenta de algo simple. Esto no se iba a solucionar solo. Así que déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde la persona que todos admiraban era la razón por la que todo se estaba desmoronando silenciosamente?
Y eras la única que podía verlo. Esperé a que se fuera el último invitado antes de coger mis llaves. Sin despedidas. Sin charlas triviales. Sin fingir. Brooke seguía afuera riendo con un grupo cerca del patio, siendo la anfitriona como siempre. Los padres estaban allí con ella, absorbiéndolo como si también fuera su logro. Nadie notó que salía. Esa parte no había cambiado desde que era niño. El viaje de regreso a la base fue silencioso. Sin música. Sin llamadas. Solo el zumbido del motor y el mismo pensamiento resonando en mi cabeza. Ese código de proveedor. Había visto pasar miles de piezas por el departamento de compras. La mayoría se confunden. Números, especificaciones, firmas. Rutina. Pero ese se me quedó grabado. Porque casi muero al contenerme. Llegué a la puerta de seguridad y... poco después de medianoche. El guardia reconoció mi vehículo, escaneó mi identificación y me dejó pasar sin mucha conversación. ¿Ya regresaste?, preguntó. No tenía ganas de celebrar, dije. Asintió como si entendiera. No lo hizo. Nadie en los altos mandos realmente lo entiende. Dentro de las instalaciones, todo se sentía como debía. Tranquilo. Controlado. Sin sonrisas fingidas. Sin actuación. Solo trabajo. Pasé directamente por mis aposentos y entré al edificio de operaciones. Credencial. PIN. Autenticación secundaria. El sistema no hacía preguntas si tenías la autorización adecuada. Y yo la tenía. Entré en la sala de control de mantenimiento y cerré la puerta tras de mí. Las luces del techo se encendieron, revelando filas de terminales y grandes pantallas que monitorizaban la integridad estructural, los registros de materiales y los cronogramas de despliegue en múltiples emplazamientos. Aquí es donde todo cobraba sentido. O al menos se suponía que debía tenerlo. Me senté en una de las terminales e inicié sesión con mis credenciales de acceso táctico. Un nivel de autorización superior al de la mayoría de los equipos de mantenimiento. Era parte del trabajo. Si algo sale mal bajo el agua, nadie quiere oír que no tenías acceso a los datos que podrían haberlo evitado. El sistema cargó. Abrí los registros de mantenimiento de las últimas 2 semanas, filtrados por ubicación y luego por tipo de material. Sujetadores de aleación de titanio. Ahí estaba, el número de lote. El mismo que vi en la carpeta de Brooke. Me recosté un poco y me quedé mirando la pantalla. Bien. No es una coincidencia. Hice clic más a fondo. Información del proveedor. A primera vista, parecía limpio. Registrado. Proveedor. Documentación aprobada. Sellos de conformidad en todos los lugares correctos. Pero algo no cuadraba. Demasiado limpio. Abrí una nueva ventana y la comparé con la base de datos de proveedores militares aprobados. Nada. Ninguna coincidencia. Volví a comprobar. Seguía sin aparecer nada. Lo que significaba una cosa, ese proveedor no existía en el sistema donde se suponía que debía estar. Busqué la autorización de contrato adjunta al lote. Firmada. Aprobada. Procesada. Y justo ahí, al final, el nombre de Brooke. No reaccioné. Enseguida. Seguí leyendo, línea por línea. Había eludido la cadena de adquisiciones estándar. Sin licitación competitiva. Sin verificación secundaria. Había marcado al proveedor como de necesidad urgente, lo que le permitió anular ciertos controles. Eso no era ilegal en sí mismo. La gente usa ese método durante emergencias, pero esto no era una emergencia. Esto estaba planeado. Indagué más a fondo en los detalles del proveedor. Dirección registrada a nombre de una pequeña oficina en Delaware. Sin historial operativo, sin contratos previos, sin registros de desempeño. Empresa fantasma. Exhalé lentamente y apoyé las manos en el escritorio. Así es como lo hizo. Creó un atajo que solo parecía legítimo en el papel.
Aprobó a un proveedor que nadie podía rastrear, compró materiales de mala calidad a una fracción del costo y se embolsó la diferencia. Cientos de miles, si no más. Abrí otra pestaña y revisé las declaraciones financieras relacionadas con su departamento. Nada obvio, lo que significaba que era lo suficientemente inteligente como para no hacerlo obvio. Respeté eso. No lo hizo menos peligroso. Volví a los registros de mantenimiento y busqué los registros de instalación. ¿Dónde iban esos pernos? La pantalla se llenó con datos de ubicación. Y ahí fue cuando dejó de ser solo corrupción. Base Naval Kitsap. Me quedé mirando el nombre un segundo, luego hice clic en el registro completo de despliegue. 3 estructuras de atraque separadas, puntos de refuerzo, soportes de carga. Todos equipados con el mismo lote. Todos instalados en los últimos 10 días. Apreté la mandíbula. Kitsap no es una base cualquiera. Es donde atracan los submarinos nucleares de la clase Ohio. No uno, sino 3. Cada uno con la potencia de fuego suficiente para arrasar ciudades. Cada uno depende de la estabilidad estructural cuando están atracados para mantenimiento. Esos soportes no solo soportan peso, sino que mantienen la alineación. Si fallan bajo la presión de las mareas, en el mejor de los casos se produce un daño estructural catastrófico. En el peor de los casos, se comprometen los sistemas del reactor durante los ciclos de mantenimiento. Problemas de contención, riesgo de radiación, no. Solo para la base, para todo lo que la rodea. Me incliné hacia adelante y amplié los informes de tensión estructural. El sistema había señalado pequeñas inconsistencias a principios de esa semana. Nada crítico todavía, pero con una tendencia en la dirección equivocada. Fisuras capilares, microfallas bajo carga. Exactamente lo que vi bajo el agua. Exactamente lo que sentí moverse en mis manos. Me recosté y pasé los dedos por el borde del escritorio. Lento, controlado, sin pánico, solo claridad. Brooke no solo escatimó en gastos, sino que reemplazó componentes de carga en un base naval con capacidad nuclear y materiales que no resistían el medio ambiente. Todo por dinero. Abrí un último archivo. Declaraciones de bienes personales. Cotejadas con compras recientes. Ahí estaba. Matrícula de un vehículo de lujo, un Porsche nuevo. El precio de venta no coincidía con sus ingresos declarados. Y una compra registrada a través de un minorista de lujo externo. Hermes. Claro. Solté un suspiro. No una risa, solo algo parecido. Así que, ese es el trato. Seguridad nacional por un coche y un bolso. Cerré el archivo y volví a mirar la pantalla. Todo encajaba. Cada detalle, cada decisión, cada consecuencia. Y lo peor de todo, en papel seguía pareciendo impecable, porque ella sabía redactarlo así. Me levanté y me acerqué a la pantalla principal, donde vi una transmisión en directo del monitoreo estructural del Kitsap. Los números cambiaban en tiempo real. Presión, carga, distribución de esfuerzos. Al océano no le importan los trámites. No le importan las firmas, las aprobaciones ni las uñas pintadas. Solo le importa la física, y la física no negocia. Crucé los brazos y observé cómo se desplazaban los datos. Si esos soportes fallaban por completo, no recibiríamos una advertencia lo suficientemente fuerte como para arreglarlo a tiempo. Simplemente sucedería. Rápido, violento, definitivo. Miré mis manos, todavía vendadas, todavía en carne viva, y de repente cobraron más sentido que cualquier cosa en esa pantalla. Porque ahí abajo no puedes fingir calidad. O mantienes la línea o algo se rompe. Apagué la pantalla y agarré mi chaqueta. Aún no sonaban las alarmas, pero se acercaban. Podía sentirlo. No era instinto, era experiencia. Me dirigí hacia la puerta, repasando mentalmente lo que tenía que suceder a continuación. Sin confrontación, sin reacción emocional, solo evidencia y oportunidad. Porque si tenía razón, esto no se trataba solo de atraparla. Se trataba de detener algo antes de que se convirtiera en un desastre que nadie pudiera ocultar. Brooke creía que los números en papel se podían borrar con una firma.
Olvidó algo simple. A 90 metros bajo el agua, el océano no miente. No regresé. Llegué a mi habitación antes de que sonara el busca. 2:07 de la madrugada. El sonido resonó en el pasillo como un cuchillo. No era una alerta rutinaria, ni una revisión del sistema. Canal de emergencias. Me detuve y miré la pantalla. Kitsap, alerta de falla estructural, nivel rojo. No lo dudé. Para cuando crucé las puertas de salida, mi mente ya había cambiado de marcha. No más teorías, no más análisis. Esto estaba sucediendo ahora. El trayecto hasta la pista de aterrizaje duró menos de 10 minutos. No recuerdo casi nada. Solo faros, giros bruscos y la presión constante que aumentaba en mi pecho. Un helicóptero de transporte ya estaba girando cuando llegué. Bien. Eso significaba que alguien más entendía lo grave que podía ponerse la situación. Subí, me até el cinturón y me conecté a las comunicaciones. ¿Cuál es el estado?, pregunté. Varios soportes de carga muestran propagación de fracturas, dijo el piloto por los auriculares. El sistema de grúa que sostiene la bahía 3 del submarino es inestable. ¿Cuánto tiempo? Desconocido. Podrían ser minutos, podría ser más tiempo. No se arriesgan. Claro que no. Porque si esa grúa fallaba mientras sostenía un submarino nuclear en posición de mantenimiento, ya no estaríamos hablando de reparaciones. Estaríamos hablando de contención. El vuelo fue corto, pero ruidoso. Ruido del rotor, viento y el constante parloteo de actualizaciones de emergencia que llegaban a través del canal. Para cuando aterrizamos, la base ya estaba en confinamiento total. Los reflectores iluminaban el muelle como si fuera mediodía. El personal se estaba moviendo. Rápido, sin confusión, solo urgencia controlada. Salté y me dirigí directamente al área de preparación para la inmersión. Mi equipo ya estaba allí. 3 buzos, con el equipo a medio poner y la cara tensa. Habían visto las lecturas. ¿Viste los informes?, preguntó uno de ellos. Vi suficiente, dije. No tenemos tiempo para discutir sobre eso. Nadie lo hizo. Nos pusimos los trajes rápidamente. Trajes ecosellados, tanques de oxígeno revisados, equipo de soldadura asegurado. Soldadoras térmicas subacuáticas diseñadas para condiciones extremas. 3000 grados en la punta. Lo suficientemente caliente como para cortar. A través del acero. Lo suficientemente caliente como para salvarlo también, si llegabas a tiempo. Me puse los guantes al final. Gruesos, reforzados. No eran suficientes para lo que sabía que venía. Avanzamos como una unidad hacia el borde del muelle. Debajo de nosotros, el agua era negra. Lo suficientemente fría como para paralizarte si te quedabas demasiado tiempo. Sujeté mi cuerda, revisé mi regulador y miré a mi equipo. Manténganse en comunicación. Nada de improvisar, dije. Arreglamos los soportes, estabilizamos la carga y salimos. Nada de hazañas heroicas. Asintieron. Todos sabíamos que era mentira. A veces el trabajo no te deja opción. Me lancé al vacío. El frío me golpeó de inmediato. No fue gradual, ni soportable, fue instantáneo. Me oprimía el pecho, me obligaba a trabajar más los pulmones, hacía que cada movimiento se sintiera más pesado de lo normal. Ajusté mi respiración y descendí. 3 metros, 6, 15. La luz se desvaneció rápidamente. Cuando llegamos a la profundidad operativa, la visibilidad era casi nula. Solo sombras, siluetas y la estructura. Enormes vigas de acero que lo sostenían todo. O al menos se suponía que debían hacerlo. Encendí mi linterna frontal. El haz atravesó la oscuridad lo suficiente como para ver lo que importaba. Y lo que vi no era bueno. Grietas. No eran rasguños superficiales. Fracturas profundas que recorrían los soportes de carga. Justo donde se habían instalado esos pernos. Pulsé el micrófono. Control, habla Gwen. Hemos confirmado un compromiso estructural.
Múltiples puntos de fractura. Reiniciando la soldadura de emergencia. Recibido, fue la respuesta. Tiene autorización prioritaria. Estabilice a toda costa. A toda costa. Sí. Me coloqué en posición y me aseguré contra la estructura. La corriente era más fuerte de lo normal. Cambio de marea. Claro que sí. ¿Para qué hacerlo más fácil? Encendí el soplete de soldadura. Un destello de luz atravesó el agua. Brillante, intenso, concentrado. El calor se oponía al frío, creando un extraño equilibrio que parecía irreal. Acerqué el soplete al primer punto de fractura. Mano firme, movimiento controlado, sin margen de error. Detrás de mí, podía oír a mi equipo trabajar, cada uno en su sección. Metal contra metal, herramientas haciendo clic, respiración constante a través de las comunicaciones. Durante unos minutos pareció manejable. Luego empeoró. Gwen, pico de presión en el soporte 3, dijo uno de ellos. Lo veo, respondí. La estructura se movió. No mucho, pero lo suficiente. No se puede ignorar un movimiento así. Ajusté mi posición y me moví para reforzar la junta. El soplete volvió a encenderse. El acero se derritió, luego se fusionó. Solución temporal. Tenía que resistir. Entonces sucedió. Un crujido agudo resonó en la estructura. Fuerte incluso. Bajo el agua. Fallo en un perno, gritó alguien por el intercomunicador. Me giré justo a tiempo para verlo. Uno de los pernos defectuosos se partió limpiamente. No solo se rompió, sino que salió disparado. Con esa tensión, se movió como un proyectil. Se estrelló directamente contra el tanque de oxígeno de Ramírez. Con fuerza. Él se echó hacia atrás, girando ligeramente. Tanque impactado. Tanque impactado, dijo con voz tensa. ¿Estado? Pregunté bruscamente. Presión bajando, fuga lenta. Aún no era catastrófico. Pero no teníamos tiempo para ocuparnos de ello. Porque el verdadero problema estaba justo delante de mí. La viga de soporte sobre nosotros se movió. Una enorme columna de acero, sostenida por soportes dañados, comenzó a deslizarse. Lentamente al principio, luego más rápido. Si caía, todo lo conectado a ella la seguiría. Me impulsé y me agarré a la estructura tratando de mantenerme firme. Control, tenemos un desplazamiento importante, grité. La viga está perdiendo soporte. ¿Pueden estabilizarla? Lo estoy intentando. Me moví hacia el punto de fractura principal. El que lo mantenía todo unido, o fallaba en hacerlo. La antorcha seguía en mi mano. La encendí de nuevo y la presioné contra la junta. El metal brilló intensamente. El haz se movió de nuevo, ahora más cerca. Necesitaba palanca, algo para sujetarla mientras se fijaba la soldadura. No había nada, excepto yo. Sujeté mis botas contra un soporte inferior y extendí mi mano izquierda. El acero ya estaba caliente por la antorcha, caliente, demasiado caliente para el contacto directo, incluso a través del guante. No lo pensé. La agarré. El calor la atravesó al instante. El guante comenzó a degradarse. El material se ablandaba, se pegaba. Aún así, apreté el agarre. Gwen, tira hacia atrás, gritó alguien. Todavía no, respondí. Si lo soltaba, la alineación fallaría. Si la alineación fallaba, la soldadura no aguantaría. Si la soldadura no aguantaba, estábamos perdidos. Presioné con más fuerza, forzando el haz a volver a su posición. La antorcha en mi mano derecha seguía trabajando, lenta, precisa. El dolor me golpeó de lleno ahora, agudo, profundo, constante. No es algo que se ignore, es algo que se supera. Mi respiración se hizo más pesada, mi ritmo cardíaco aumentó, pero mi mano no. Mover, no podía, no quería. Casi lo logré, murmuré. La línea de soldadura se completó. El metal se fusionó, se bloqueó.
Lo sostuve por otro segundo, luego otro, esperando, observando. La estructura dejó de moverse. Sin desplazamiento, sin deslizamiento, solo presión, estable. Los solté. Mi mano se liberó con resistencia. El guante se había derretido parcialmente en la superficie. No importaba. Empujé hacia atrás e hice una señal a mi equipo. Estabilizado, dije. Terminen sus secciones y nos vamos. Nadie protestó. Trabajamos rápido, limpio, concentrados. En cuestión de minutos, los puntos críticos se reforzaron. No de forma permanente, pero lo suficiente. Lo suficiente para sostenernos, para evitar el colapso. Ascendimos juntos, despacio, con control. Cuando emergí a la superficie, sentía los brazos como si pesaran el doble. Las manos palpitaban, entumecidas y ardientes a la vez. Me subieron al muelle. Voces a mi alrededor, movimiento, luces. Alguien me agarró del brazo. Quédate conmigo, me dijeron. Yo ya estaba allí, solo que en silencio. Miré mis manos. La gasa había desaparecido. La piel debajo. No estaba mucho mejor, roja, en carne viva, dañada, pero aún funcional. El agua fría no había adormecido el calor en mi piel, y definitivamente no había afectado lo que se acumulaba en mi cabeza. Porque por muy malo que fuera, por mucho que nos hubiéramos acercado, sabía exactamente por qué había sucedido. Y sabía quién lo había autorizado. El agua helada no podía enfriar la sensación de ardor en mi piel, pero ese dolor ahí abajo no era nada comparado con lo que me esperaba en tierra firme. No volví a casa después de que me sacaran del agua. Me vendaron las manos. Antes incluso de bajar del muelle. Gruesas gasas blancas, capa tras capa, hasta que apenas podía doblar los dedos. La sangre seguía brotando en algunos puntos, lenta pero constantemente, como si mi cuerpo no hubiera recibido el mensaje de que habíamos terminado por esa noche. Hospital, dijo alguien. Más tarde, respondí. No discutieron. Porque vieron mi cara y supieron que había algo más urgente que el dolor. Entré directamente en la sala de operaciones, todavía con las botas de equipo parciales, dejando marcas húmedas en el suelo. Algunas personas levantaron la vista. Nadie. Me detuvo. Fui directamente a la terminal e inicié sesión. Las manos no se movían bien. Las teclas se sentían más pequeñas de lo normal, pero lo logré. Abrí un nuevo archivo de incidente. Clase A, seguridad de máximo nivel. Sin atajos. Si esto seguía los canales adecuados, ya no sería solo un problema de mantenimiento. Sería una investigación. Comencé a escribir, claro, directo, sin emoción. Hora de la falla, ubicación estructural, números de lote. Luego la parte importante, el código del proveedor. El mismo del contrato de Brooke. Adjunté. Todo, grabaciones de buceo, muestras de material, números de serie extraídos directamente de los componentes fracturados. No había lugar para la discusión. Esto no era una opinión. Esto era evidencia. Pulsé enviar. El sistema procesó durante un segundo y luego confirmó. Informe registrado, archivado, bloqueado. Me recosté en la silla y exhalé. Eso era todo. A partir de aquí, todo sigue su curso, revisión interna, auditoría, supervisión. La gente con cargos empieza a hacer preguntas. Gente como Brooke empieza a perder el control. Así es como se supone que debe ser. Al trabajo. Eso es lo que me dije a mí misma, al menos. 2 horas después, finalmente dejé que me llevaran al hospital. Para entonces, la adrenalina había desaparecido. El dolor no. Ahora venía en oleadas, agudas, profundas, constantes. Del tipo que te hace sentir que las manos ya no te pertenecen. Me conectaron a una vía intravenosa, limpiaron las quemaduras, me volvieron a vendar todo. Quemaduras de 2º grado en varias zonas, dijo el médico. Tienes suerte de que no sea peor. Suerte, esa es una forma de decirlo. No dormí mucho, no podía. Cada vez. Cerré los ojos,
vi ese rayo moverse de nuevo, sentí el calor en la palma de la mano, oí el crujido del perno al romperse. Llegó la mañana y se fue, luego otra. Pasaron 2 días antes de que tuviera la fuerza suficiente para sentarme sin sentir que iba a desmayarme. Fue entonces cuando busqué la tableta en la mesita auxiliar. Hora de revisar el informe. Inicié sesión, abrí la base de datos de incidentes, busqué mi archivo. Nada. Fruncí el ceño ligeramente y busqué de nuevo. El mismo resultado, ningún registro. Ajusté el filtro, seguía sin aparecer nada. Eso no tenía sentido. Los informes de clase no desaparecen así como así. Se marcan, se revisan, se escalan. No se desvanecen. A menos que alguien con la autoridad adecuada los haga desaparecer. Me quedé sentada un segundo mirando la pantalla. Entonces se abrió la puerta. No necesité levantar la vista para saber quién era. Los tacones la delataron, medidos, seguros, controlados. Brooke. Hola, dijo en voz baja. Levanté la vista. Se veía perfecta. Claro que sí. El pelo arreglado, el maquillaje impecable, un atuendo caro, pero discreto. El tipo de mirada que dice, me importas. Sin decirlo explícitamente. Entró con un gran ramo de flores, lirios blancos. Probablemente costaba más que mi factura mensual del supermercado. Los dejó a mi lado y me dedicó una pequeña sonrisa de prueba. Oí lo que pasó, dijo. Debió de ser aterrador. No respondí. No era necesario. Acercó una silla y se sentó como si fuera una visita normal entre hermanas. ¿Cómo están tus manos?, preguntó. Funcionando, dije. Qué bien. Una breve pausa. Luego metió la mano en su bolso. Fue entonces cuando comenzó la verdadera visita. Sacó una carpeta, delgada, limpia y organizada. La colocó con cuidado sobre la cama frente a mí. Quería hablar contigo de algo, dijo. Claro que sí. Miré la carpeta, pero no la abrí. Procedimiento habitual, continuó. Después de incidentes como este, siempre hay papeleo. Sí, dije. Ya presenté el mío. Sonrió levemente. Lo sé. Esa respuesta tuvo el efecto que ella esperaba. La miré. Mantuvo mi mirada por un segundo, luego asintió hacia la tableta. Adelante, dijo. Ya sabía lo que iba a ver. Aún así, la cogí y volví a comprobarlo. Nada. Mi informe había desaparecido. Ni marcado, ni pendiente, borrado, limpio, como si nunca hubiera existido. Dejé la tableta lentamente. Brooke se recostó en su silla, completamente relajada. Esto no tiene por qué complicarse, dijo. Ahí estaba, sin más pretensiones. Tocó la carpeta. Ábrela. Lo hice. Dentro había un solo documento, un acuerdo de confidencialidad, lenguaje legal, conciso, profesional. Y justo ahí. En el medio, la declaración de responsabilidad. La leí una vez, luego otra. Era simple, demasiado simple. Firmo y el incidente se convierte en error del operador, culpa del equipo de buceo, error de procedimiento. No se mencionan los materiales, ni los proveedores, ni a ella. Solo nosotros asumimos la culpa. Brooke me observó leerla. Tranquila, paciente, como si me estuviera ofreciendo un favor. Los accidentes ocurren, dijo. Nadie quiere ver carreras arruinadas por algo así. No reaccioné. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya. Compensación arreglada, añadió. Paquete de discapacidad, cantidad significativa. Suficiente para que ya no tengas que hacer este tipo de trabajo. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Solo tienes que firmar, dijo. Bajé la mirada a mis manos, vendadas, rígidas, difíciles de mover, luego volví al papel. Ella pensó que esta era la jugada. Limpiarlo, controlar la narrativa.
Convertir un fallo de seguridad nacional en un accidente laboral. Y hacerme a mí la que lo confirmó. Tomé el bolígrafo. Lento, torpe. La gasa dificultaba el agarre. El dolor tampoco ayudaba. Brooke observaba atentamente, sin disimularlo más. Este era el momento que anhelaba. Coloqué el bolígrafo sobre la línea de la firma, hice una pausa y firmé. Las letras salieron irregulares, temblorosas, apenas legibles. Justo lo que cabría esperar de alguien en mi estado. Dejé el bolígrafo. Brooke exhaló suavemente y sonrió. Ahí estaba, la victoria, limpia, controlada, definitiva. Tomó el documento, lo deslizó de nuevo en la carpeta y se puso de pie. Me alegra que hayamos podido resolver esto discretamente, dijo. Claro que sí. Se ajustó el bolso, me lanzó una última mirada y se dirigió hacia la puerta. Sin vacilar, sin remordimientos, simplemente profesional. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Como si hubiera solucionado un pequeño problema, no enterrado uno grave. La puerta se cerró tras ella. Me quedé allí un segundo. Luego levanté la vista hacia la esquina de la habitación, una pequeña cámara de seguridad, fácil de pasar por alto, típica de un hospital. Siempre grabando, siempre transmitiendo. Me recosté contra la almohada y exhalé lentamente. Ella salió de la habitación sonriendo como si acabara de ganar. Lo que no sabía era que mi firma no era un consentimiento. Era una firma bajo coacción. Y cada palabra que dijo en esa habitación ya iba camino al Pentágono. Firmé los papeles de alta del hospital antes del amanecer. La enfermera intentó detenerme. Deberías quedarte un día más, dijo. Tus manos. Todavía están unidas, respondí. Eso es suficiente. No le gustó esa respuesta. No importaba. No iba a volver a casa. En casa no se solucionaba este problema. Salí del hospital con las manos vendadas, una chaqueta sobre los hombros y un maletín metálico bajo el brazo. Dentro, evidencia. No teoría, no opinión. Prueba. El trayecto por Washington D.C. fue tranquilo. Tráfico matutino, edificios gubernamentales despertando, gente comenzando su día como si nada hubiera estado a punto de ocurrir a 90 metros bajo el agua. Esa es la cuestión con los desastres. Sí. Deténganlos a tiempo, nadie sabe lo cerca que estuvieron. Me detuve frente a un edificio que no parecía pertenecer a ningún mapa. Sin letrero, sin recepción. Solo concreto reforzado y cámaras colocadas exactamente donde uno esperaría que estuvieran si a alguien realmente le importara la seguridad. Salí y caminé hacia la entrada. 2 guardias, sin decir palabra. Revisaron mi identificación, escanearon la maleta y abrieron la puerta. Dentro hacía más frío. No la temperatura, sino el ambiente. Un silencio que se sentía. Intencional. Me condujeron por un pasillo sin ventanas. Pasamos por puertas que parecían todas iguales hasta que nos detuvimos frente a una que no tenía ninguna etiqueta. Solo una superficie de acero y un teclado. El guardia se hizo a un lado. Te está esperando, dijo. Por supuesto que sí. Entré. La habitación era sencilla. Una mesa, 2 sillas, una lámpara de techo y un hombre que no necesitaba presentación. El almirante Hayes. No se levantó, no me ofreció la mano, simplemente me observó entrar como si ya estuviera a mitad de la conversación. En su cabeza. Siéntate, dijo. Lo hice. Coloqué la caja de metal sobre la mesa y la deslicé hacia él. No la abrió de inmediato. Primero miró mis manos. Vendadas, rígidas. ¿Esas de Kitsap?, preguntó. Sí, señor. Asintió una vez. Luego abrió la caja. Dentro estaba el perno roto. Recuperado del lugar, limpio pero aún mostrando la línea de fractura. Junto a él, una unidad de almacenamiento. Las grabaciones del hospital. Tomó primero el perno. Lo giró lentamente bajo la luz. Sin prisa, sin movimientos inútiles. Solo concéntrate.
¿Esto falló bajo carga?, preguntó. Sí, señor. Por debajo de la tolerancia nominal. No debería haber fallado. No cumplió con las especificaciones. Lo dejó con cuidado y luego tomó la unidad. ¿Vídeo?, preguntó. Sí, señor. Lo conectó al sistema integrado en la mesa. Sin pantalla externa, solo una pequeña pantalla inclinada hacia él. Observó, no interrumpió, no reaccionó, simplemente lo asimiló. Cada palabra que Brooke dijo. Cada frase que pronunció. Como si fuera rutina. Cada suposición que ella hacía sobre el control. Cuando terminó, sacó el disco duro y lo volvió a colocar en la carcasa. Silencio. Un largo silencio. Luego se recostó ligeramente y me miró. «Presentaste un informe de clase A», dijo. «Sí, señor». «¿Fue borrado?» «Sí, señor». Volvió a asentir, sin sorpresa. Claro que no lo estaba. La gente de su nivel no se preocupa por las sorpresas. Se preocupa por la confirmación. Volvió a buscar el cerrojo, golpeándolo suavemente contra la mesa. «Esto». «El material no provenía de un proveedor aprobado», dijo. «No, señor». Me miró. ¿Sabe de dónde provino? Lo rastreé hasta una empresa fantasma, dije. De dominio público. Sin historial operativo. Esa es la superficie. No dije nada. Esperé. Porque cuando alguien como él hace una pausa, no es para causar impacto. Es porque lo que viene después importa. Dejó el perno. Su hermana no solo escatimó en gastos. Dijo. Su voz se mantuvo firme. Tranquila, pero ahora más cortante. Redireccionó la adquisición a través de un canal marcado. Sentí que se me tensaba ligeramente la mandíbula. Marcado. Esa palabra tenía peso. ¿Marcado por qué?, pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, volvió a girar el cerrojo, alineando la fractura con la luz. Entonces lo dijo. Actividad de inteligencia extranjera. Sin emoción, sin énfasis, solo hechos. La red de proveedores vinculada a este material está bajo investigación en curso. Continuó. Lo hemos estado rastreando durante meses. Me quedé quieto. Dejé que lo asimilara. Brooke pensó que estaba engañando al sistema. Ni siquiera se dio cuenta de que se había metido en algo más grande. Hayes me miró de nuevo. No solo robó dinero, dijo. Creó un punto de entrada. ¿Para qué?, pregunté. Compromiso. La palabra quedó suspendida en el aire. Clara, pesada. Este tipo de falla material no solo pone en riesgo la integridad estructural, continuó. Crea vulnerabilidad. Acceso, inestabilidad en puntos críticos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu hermana acaba de abrir una puerta. No es una metáfora, no es una exageración, es real. Me quedé sentada, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo las vendas presionar contra la madera. Todo lo que sospechaba era peor. Porque ahora no se trataba solo de lo que podría haber sucedido. Se trataba de quien podría haber estado esperando que sucediera. Hayes cerró el caso. Firme, definitivo. Nos llevamos esto, dijo. Sí, señor. No debes hablar de esto con... a cualquiera. No lo haré. Ni a tu equipo, ni a tus padres. Una breve pausa. Ni a tu hermana. Esa no necesitaba explicación. Sí, señor. Se puso de pie. Lo seguí. Esto se traslada al ámbito federal, dijo. Delitos financieros, fraude en la contratación pública, riesgo para la seguridad nacional. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a mí. 72 horas, añadió. ¿Para qué? Para cerrar la red. Congelación de activos, órdenes judiciales, coordinación. Arrestos. No solo Brooke, todos los conectados a la cadena. Esto no fue una limpieza,
Fue una operación encubierta. No oirás nada hasta que se haga, dijo. Entiendo. Me observó un segundo más y luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Tu familia organiza una reunión este fin de semana? No era una pregunta. Sí, señor, dije. Una barbacoa. Asentí. Se ajustó ligeramente el puño. Estaré allí. Fruncí el ceño. Señor. Déjala que continúe, dijo. Déjala hablar. Déjala creer que todo está bajo control. Me miró directamente a los ojos. La gente como tu hermana no se detiene por sí sola. No discutí porque sabía que era cierto. Intensifican la situación, continuó. Se sienten cómodos. Dio un paso atrás. Y cuando se sienten cómodos, no terminó la frase. No hacía falta. Es entonces cuando los atrapas. Elegí. Me subí la chaqueta. Las manos aún rígidas, la mente clara. Entendido, dije. Me giré para irme. Gwen. Me detuve. Sí, señor. Miró mis manos vendadas una vez, luego volvió a mirarme. Buen trabajo ahí abajo. Sencillo, directo, pero surtió efecto. Porque viniendo de él, eso no era casual. Era reconocimiento. Asentí una vez y salí. El pasillo se sentía más largo al salir, más silencioso, más pesado. Porque ahora sabía exactamente qué era esto. No solo un error, no solo corrupción, una amenaza. Y yo estaba de pie. Justo en medio de todo. Para cuando salí, el sol estaba más alto. La ciudad estaba completamente despierta. La gente se movía, hablaba, vivía. Ni idea de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada. Me subí al coche y me senté allí un segundo. Manos en el volante, vendajes apretados. 72 horas, eso era todo lo que haría falta. Arranqué el motor, me fui, por primera vez desde que esto empezó, no estaba pensando en el océano, ni en los tornillos, ni siquiera en el informe. Estaba pensando en ese patio trasero, en él. La parrilla, las risas. Mi hermana parada allí como si todo fuera suyo. Porque lo más difícil de este trabajo no es ir a lugares peligrosos. Es estar en tu propio patio trasero, volteando hamburguesas y sonriendo a alguien que comparte tu apellido. Sabiendo que acaban de vender todo lo que juraste proteger. Volteé la hamburguesa sin levantar la vista cuando comenzaron los primeros aplausos. Justo a tiempo. El patio trasero de mis padres se veía aún más impecable que la última vez. Banderas por todas partes. Rojas, blancas y azules. Decoraciones como si estuviéramos organizando un evento de campaña en lugar de una barbacoa familiar. Mesas perfectamente alineadas. Bandejas de catering apiladas con comida que nadie iba a comer porque todos estaban demasiado ocupados hablando o actuando. 4 de julio, apropiado. Nada dice libertad como fingir que todo está bien mientras algo podrido yace justo debajo de la superficie. Estaba detrás de la parrilla, con las manos vendadas y las pinzas en la mano. El calor no me molestaba. Comparado con un soplete de soldadura bajo el agua, esto no era nada. El olor a carbón. El sonido de la gente riendo, el tintineo del hielo en los vasos. Normal. Demasiado normal. Mantuve la cabeza baja y trabajé. Así es como siempre estoy en estas cosas. No en el centro, no en el punto de mira, simplemente lo suficientemente útil como para pasar desapercibida. Asegúrate de que no se quemen, dijo mi madre al pasar a mi lado. No lo haré. Ni siquiera se detuvo. Al otro lado del patio, mi padre ya estaba en modo anfitrión, estrechando manos, presentando a Brooke como si fuera la principal atracción. ¿Por qué lo era? El liderazgo del Pentágono no es fácil. Brooke. Decía, con la voz que se oía con claridad por encima del ruido. Tomas decisiones de alto nivel todos los días. Millones de dólares, prioridades nacionales. Es mucha presión. Un grupo de invitados se inclinó hacia ella, impresionados. Claro que lo estaban. Daba la talla.
Vestido a medida, peinado impecable, maquillaje justo lo suficiente para parecer natural. Y ese bolso, el Hermès. Lo tenía colocado estratégicamente para que la gente lo viera sin que ella tuviera que mencionarlo. Sutil, calculado, caro. Exactamente como a ella le gustaba. Todo. Brooke siempre ha sido muy ambiciosa, añadió mi madre con orgullo. Incluso de niña. Le di la vuelta a otra hamburguesa, no levanté la vista, no reaccioné. Porque ya sabía cómo iba esto. La ensalzan. Suavizan todo lo que no encaja con la imagen. Y yo, soy la comparación. La historia aleccionadora. La que podría haber hecho más. Un par de vecinos se acercaron a la parrilla. Huele bien, dijo uno de ellos. Gracias. Miraron mis manos. Rápido, y luego se fue. La misma reacción, otro día. No me importó. Facilitaba las cosas. Menos charla, más observación. Al otro lado del patio, Brooke volvió a reír, esta vez más fuerte. Estaba en modo actuación total. Sinceramente, si no apruebo un contrato, las cosas simplemente no avanzan, dijo. Ese es el nivel en el que opero. Casi sonreí ante eso. Casi, porque técnicamente no se equivocaba. Las cosas se avanzaban cuando ella aprobaba contratos. Solo que no de la forma en que la gente. Pensé. Volteé otra hamburguesa, comprobé el calor. Constante, controlado. Como todo lo demás. Entonces lo sentí. Ese cambio de atención. La forma en que las conversaciones decaen ligeramente antes de que algo cambie. No tuve que levantar la vista para saber que se acercaba. Brooke entró en mi espacio como si fuera suyo. Sigo trabajando en la parrilla, dijo. Alguien tiene que hacerlo, respondí. Ella sonrió. No la sonrisa pública. La otra. La que usa cuando cree que está a punto de ganar algo. Bueno, ¿siempre has? Siempre he sido buena con el trabajo manual, dijo. Un par de personas cercanas se rieron entre dientes. Ahí estaba otra vez. El mismo chiste, diferente escenario. Se inclinó un poco, bajando la voz. Lo suficiente para sonar personal sin dejar de oírse. Te traje algo, dijo. Por supuesto que sí. Metió la mano en su bolso Hermès y sacó una cajita dentro de unos guantes de seda. De color claro, caros, completamente inútiles para algo real. Y un tubo de crema de manos. Lo sostuvo como si me estuviera haciendo un favor. Toma, dijo ahora más alto. Pensé que podrías usar esto. Más gente se giró para mirar. Quería al público. Siempre lo quiere. Quiero decir, continuó. Sé que trabajar en donde sea que trabajes no es precisamente glamuroso. Unas cuantas risas más. Mi padre negó con la cabeza levemente como si estuviera avergonzado por mí. No por ella. Por mí. Brooke ladeó la cabeza, aún sonriendo. Pero en serio, añadió. Deberías cuidar tus manos. Son bastante áspero. Hizo una pausa lo suficientemente larga. Luego lo soltó. Quiero decir, ningún hombre va a querer quedarse con eso. Ahí estaba. La frase que había planeado. Limpia, pública, diseñada para dar en el clavo. Y así fue. Risas suaves se extendieron por el grupo. Nada fuerte. Justo lo suficiente. Dejé las pinzas. Despacio. Sin prisa. Sin reacción. Miré los guantes en su mano. Luego la crema. Luego a ella. Todavía sonriendo. Todavía esperando que yo respondiera como ella esperaba. Avergonzada, a la defensiva, pequeña. No le di eso. En cambio, desvié ligeramente mi mirada hacia su bolso. El Hermès. Ahí mismo. Perfecto. Visible. Obviamente. Asentí hacia él.
«Qué bolso tan bonito», dije. Parpadeó una vez. No estaba sorprendida. Solo curiosa. «Gracias», dijo. «Es de edición limitada». «Seguro que sí». Una breve pausa. Luego añadí con calma y serenidad, ¿viene del contrato de mantenimiento de Kitsap? Silencio. No total. Pero casi. De ese tipo de silencio que se extiende rápidamente. De ese tipo que hace que la gente se detenga en medio de una conversación. Y giraron la cabeza. Brooke no se movió. Su sonrisa permaneció intacta. Durante medio segundo. Luego se tensó. Solo un poco. Lo suficiente para que yo la viera. Disculpen, dijo. Aún controlada. Aún actuando. No alcé la voz. No me acerqué. No cambié mi tono. Solo me preguntaba, dije. Ese contrato tenía un margen bastante amplio, ¿no? Ahora la gente definitivamente estaba escuchando. Ya no se reían. Solo observaban. Mi madre dio un pequeño paso adelante. Gwen. Dijo, en voz baja. Advertencia en su voz. La ignoré. Los ojos de Brooke se clavaron en los míos. Agudos ahora. Calculadores. Tratando de averiguar cuánto sabía. ¿Cómo podría saber eso?, preguntó. Ahí estaba. No era negación. Todavía no. Solo sondeaba. Me encogí de hombros. Trabajo en mantenimiento, dije. Vemos lo que se instala. Otra pausa. Más larga esta vez. El aire cambió. Se podía sentir. Como si algo se hubiera agrietado bajo la superficie. Brooke se enderezó un poco. Recuperó el control. O lo intentó. Creo que estás confundido, dijo con suavidad. No entiendes cómo funciona la adquisición a ese nivel. Quizás no, dije. Luego la miré fijamente. Pero entiendo lo que sucede cuando esas piezas fallan. Esa sí surtió efecto. Esta vez no hubo risas. Ni risitas. Solo un silencio pesado. Y luego el sonido. Fuerte. Repentino. Motores. Múltiples. Neumáticos agarrándose con fuerza al pavimento. Todos se giraron. Incluida Brooke. 3 SUV negros se detuvieron bruscamente frente a la casa. Las puertas se abrieron incluso antes de que los motores se apagaran. Unos hombres salieron. Rápidos. Decididos. No eran invitados. No eran vecinos. Algo más. La sonrisa de Brooke no desapareció. Pero se congeló. Completamente. Porque fuera lo que fuera que ella pensara que significaba ese momento. No se trataba de mi pregunta. Se trataba de lo que acababa de llegar a la puerta de su pequeño y perfecto espectáculo. No me moví cuando las puertas del SUV se cerraron de golpe. Nadie más lo hizo tampoco. Es extraño lo rápido que una multitud puede pasar del ruido al silencio cuando algo no encajaba con el guión. 4 hombres entraron por la puerta principal. Sin prisa. Sin agresividad. Simplemente controlados. Ese tipo de control te dice todo lo que necesitas saber. Uniformes oscuros. Chalecos tácticos. Identificación clara pero innecesaria. NCIS. Aunque no reconocieras las siglas, reconocías el tono. No era una visita social. Las conversaciones morían a mitad de frase. Los vasos se detenían a medio camino de los labios. La gente se movía sin darse cuenta, creando espacio donde antes no lo había. Brooke no retrocedió. Todavía no. Ella enderezó su postura. Alisó su vestido. Ajustó su expresión. Todavía intentaba leer la situación. Todavía intentaba mantener el control. Mi padre reaccionó primero.
Por supuesto que lo hizo. Se limpió rápidamente las manos con una servilleta y dio un paso al frente con esa misma energía de anfitrión que usaba con todos los demás. Caballeros, dijo forzando una sonrisa. ¿Puedo ayudarlos? Esto es privado. Entonces lo vio y se detuvo. Todo en su rostro cambió en medio segundo. Reconocimiento. Confusión. Pánico tratando de... Mantén la cortesía. Almirante, dijo con la voz ligeramente quebrada. Señor, no sabía que asistiría. El almirante Hayes entró detrás de los agentes. Uniforme de gala. Todas las condecoraciones en su sitio. Cada detalle impecable. No se apresuró. No saludó a nadie. No hacía falta. Todo el patio se acomodó a su alrededor. Mi padre se acercó, intentando recuperar la compostura. Señor, es un honor, dijo. Estamos celebrando el ascenso de mi hija Brooke. Acaba de ser ascendida. Brooke avanzó con soltura. Claro que sí. Si hay público, actúa. Eso no cambia. Se colocó junto a mi padre. La sonrisa volvió a su sitio. Controlada y segura. Almirante Hayes, dijo extendiendo la mano. Es un placer. Ya lo he oído. Él ni siquiera la miró. Ni una mirada. Ni una pausa. Pasó junto a ella como si no estuviera allí. Su mano permaneció en el aire un segundo más de lo debido. Luego la bajó lentamente. Esa fue la primera. Un crujido. No fuerte. No dramático. Pero real. La gente lo notó. Se podía sentir cómo se extendía entre la multitud. Hayes siguió caminando. Directo hacia la parrilla. Hacia mí. Me quedé donde estaba. Las manos aún vendadas. Las pinzas apoyadas en el borde. Sin moverme. Sin reaccionar. Se detuvo frente a mí. Lo suficientemente cerca como para que el resto del patio se desvaneciera. Por un segundo, solo éramos nosotros dos. Entonces se agachó y se quitó los guantes. Blancos. Limpios. Precisos. Los dobló una vez. Los dejó a un lado. Y entonces hizo algo que nadie. En ese patio, como se esperaba. Tomó mis manos. Con cuidado. Como si importaran. Como si no fueran algo que ocultar. Como si no fueran algo de lo que reírse. Las vendas estaban manchadas. Desiguales. Ásperas. Nada que ver con la imagen pulida que se encontraba a 3 metros detrás de él. Las levantó ligeramente. Lo suficiente para que la gente las viera. Luego se giró. No hacia mí. Hacia todos los demás. Señoras y caballeros, dijo. Su voz resonó sin esfuerzo. Tranquila. Clara. Pero lo suficientemente pesada como para impedir que existiera cualquier otra cosa. Hace unos instantes, algunos de... Se estaban riendo de estas manos. Nadie se movió. Nadie habló. Se burlaban de ellas, continuó. Las cuestionaban. No miré a la multitud. No hacía falta. Sabía perfectamente de quién hablaba. Hayes ajustó ligeramente su agarre. No más fuerte. Simplemente firme. Hace 3 días, dijo. Estas manos sujetaron un soplete de soldadura a 3000 grados bajo el agua. Se podía sentir el cambio. Confusión. Incomodidad. La gente intentaba comprender. En condiciones gélidas, añadió. Con visibilidad cero. En condiciones de fallo estructural. Algunas cabezas se giraron. Intentaron empezar a murmurar. Se apagaron al instante. No alzó la voz. No hacía falta. Esas manos, dijo. Mantuvieron la estructura de soporte en su sitio el tiempo suficiente para evitar un colapso catastrófico. Ahora la gente escuchaba.
No casualmente. Completamente. Sin esa intervención, continuó. 3 submarinos nucleares habrían estado en peligro. Aquello resonó. Con fuerza. Porque ahora no era abstracto. Ahora no era solo un trabajo que no entendían. Ahora era real. Peligro. Consecuencia. Gravedad. Mantuve la mirada al frente. No reaccioné. No respondí. Hayes giró ligeramente la cabeza. Lo justo. Hacia Brooke. Y ella tuvo que hacer eso, dijo con voz firme. Por una decisión tomada en un escritorio. Silencio. Total. Absoluto. Soltó mis manos. Lentamente. Luego la miró fijamente. Para aquellos que no entiendan lo que eso significa, dijo que significa que alguien lo aprobó. Materiales que no eran aptos para su uso. Nadie respiraba. Nadie se movía. Significa que alguien aprobó componentes que fallaron bajo presión. Dio un paso adelante. No agresivo, sino definitivo. Y significa que alguien sentado en este patio creó un problema que casi costó vidas. Brooke no se movió. No podía. Su rostro seguía sereno, pero los contornos habían desaparecido. El control, la certeza, todo se desvanecía. Ese alguien, dijo Hayes, está parado justo ahí. Todas las miradas en el patio se dirigieron directamente a ella. Ya no había confusión. No. Adivinando. Solo claridad. Mi madre emitió un pequeño sonido, apenas perceptible, pero agudo. Porque lo entendió antes que nadie. El vaso se le resbaló de la mano, golpeó el suelo y se hizo añicos. El sonido lo atravesó todo. Limpio. Final. No había vuelta atrás. Brooke abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Empezó a decir esto, pero nada salió bien. Ninguna frase clara. Ninguna respuesta controlada. Porque esta no era una conversación que pudiera manejar. Ya no. No aquí. No con él. Hayes no la interrumpió. No lo necesitaba. Ya había dicho todo lo que importaba. La verdad no necesitaba ayuda. Solo necesitaba espacio. Y ahora lo tenía. La gente empezó a retroceder. No de forma dramática. Solo lo suficiente para crear distancia. El tipo de distancia que se da cuando no se quiere estar asociado con lo que está a punto de suceder. Mi padre los miró a ambos. Confundido. Desesperado. Intentando encontrar algo a lo que aferrarse. Esto tiene que ser algún tipo de malentendido, dijo rápidamente. Brooke nunca Hayes ni siquiera lo miró. Porque esto no se trataba de creencia. Se trataba de hechos. Y a los hechos no les importa a quién hayas criado. Finalmente levanté la vista. Me encontré con la mirada de Brooke. Por primera vez esa noche, no estaba actuando. No estaba calculando. No tenía el control. Estaba tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido. Cómo el escenario que había construido se había vuelto en su contra. Cómo la persona a la que había despedido en la parrilla estaba ahora en la única posición que importaba. Y entonces el silencio se rompió. No con voces. No con movimiento. Sino con algo más. Algo oficial. Algo definitivo. El sonido que realmente pone fin a todo. El sonido que no pide permiso. Porque el cristal al romperse llamó la atención de todos. Pero lo que vino después fue lo que realmente acabó con la vida perfecta de Brooke. El clic de las esposas metálicas cortó el aire. Limpio. Contundente. Definitivo. 2 agentes dieron un paso al frente al mismo tiempo. Sin vacilar. Sin anuncio aún. Solo movimiento. Profesional. Controlado. Seguro. Brooke finalmente reaccionó. No con control. No con estrategia.
Con pánico. ¿Qué es esto? Dijo, con la voz quebrándose en la segunda palabra. ¿Qué está pasando? Nadie le respondió. Porque la respuesta no era algo que pudiera eludir con palabras. Uno de los agentes sacó un documento. Doblado una vez. El sello oficial era visible incluso desde donde yo estaba. No se apresuró. Lo leyó. Claro. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Brooke Thomas. Queda usted arrestada por cargos de fraude en adquisiciones federales, falsificación de registros militares y acciones que ponen en peligro la seguridad nacional. Cada golpe fue más fuerte que el anterior. La gente ya no susurraba. Solo miraban fijamente. Porque ahora no era especulación. No era rumor. Era oficial. Brooke negó con la cabeza de inmediato. No, dijo. No, esto está mal. Hay un error. Miró alrededor del patio como si alguien fuera a intervenir. Arreglarlo. Explicarlo. Salvarla. Nadie se movió. Ni sus amigos. Ni el alcalde. Ni los vecinos que habían estado pendientes de cada palabra que dijo 10 minutos antes. Todos hicieron lo mismo. Retrocedió. Distancia. Separación. Del tipo que dice esto ya no es mío. El agente continuó. Tienes derecho a guardar silencio. No hice nada, espetó Brooke. Su voz era más fuerte ahora. Desesperada. Quebrada. Dio un paso atrás. Luego otro. Como si el espacio fuera a cambiar el resultado. No lo hizo. Se movieron con ella. Controlados. Acortando la distancia. No, espera, dijo levantando las manos. ¿Podemos hablar de esto? Conozco gente a la que puedo llamar. El segundo agente se colocó detrás de ella. Posicionado. Listo. Se giró. Demasiado rápido. Perdió el equilibrio. Y así, sin más, cayó. Sin gracia. Sin control. Directamente al suelo. Sus rodillas golpearon primero. Luego sus manos. El vestido ya no importaba. Hierba. Tierra. Manchas. Todo se extendía sobre una tela que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Ni siquiera se dio cuenta. Porque ya se estaba rompiendo. Mamá, gritó volviéndose hacia ellos. Papá, di algo. Mis padres se movieron al instante. Por supuesto que lo hicieron. Corrieron hacia adelante como si este fuera el momento que habían estado esperando. No para entender. No para afrontarlo. Sino para protegerla. Oficiales, tiene que haber algún malentendido, dijo mi padre rápidamente. Mi hija trabaja en el Pentágono. Es de confianza. El agente no lo miró. No le hizo caso. Porque nada de eso importaba aquí. Retroceda, señor, dijo. Mi madre se dejó caer junto a Brooke agarrándola por los hombros. Está bien, dijo aunque nada de esto estaba bien. Lo arreglaremos. Siempre arreglamos las cosas. Brooke se aferró a ella con fuerza. Como si eso pudiera deshacerlo todo. Entonces me miró. No a Ayes. No a los agentes. A mí. Porque en algún lugar de su mente yo seguía siendo la que estaba por debajo de ella. La que podía arrastrar a esto. Gwen, dijo con voz temblorosa. Diles. Diles que esto está mal. Sabes que esto no está mal. No pudo terminar. Porque ambas lo sabíamos. No me moví. No di un paso al frente. No dije nada. Mis padres se dieron cuenta. Por supuesto que sí. Siempre se dan cuenta cuando no cumplo con mi papel. Mi padre se levantó y se volvió hacia mí, con la frustración ya en aumento. Gwen, él. Dijo bruscamente. Di algo.
Eres su hermana. Mi madre también me miró ahora. Desesperada. No por la verdad. Por el control. Por favor, dijo. Habla con el almirante. Explícaselo. Brooke cometió un error. Eso es todo. La gente comete errores. Los miré. De verdad los miré. A sus rostros. Al miedo. A la confusión. Y debajo de todo el mismo patrón. La misma expectativa. Que yo intervendría. Que lo absorbería. Que arreglaría lo que alguien más rompió. Como siempre lo hacía. Como lo hacía bajo el agua. Sosteniendo estructuras que ya se estaban derrumbando. Soportando una presión que no me correspondía. Sentí el peso de las vendas alrededor de mis manos. Apretadas. Restrictivas. Reales. Y por primera vez no me acerqué a ellas. Di un paso atrás. Lo justo. La mano de mi madre buscó la mía. Reflejo. Desesperado. La aparté. No rápido. No agresivamente. Simplemente con firmeza. No, dije. La palabra resonó con más fuerza que cualquier otra cosa esa noche. Simple. Directa. Definitiva. Ambas se quedaron paralizadas. No porque no lo hicieran. Entiendo. Pero ¿por qué lo hicieron? Miré a los ojos de mi padre. Luego a los de mi madre. ¿Quieren que arregle esto?, dije. Mi voz se mantuvo firme. Sin ira. Sin tono elevado. Solo la verdad. Un soldado puede arreglar una estructura que se está rompiendo bajo presión, continué. Miré brevemente a Brooke. Todavía en el suelo. Todavía desmoronándose. Luego volví a mirarlos. Pero no puedo arreglar una familia que ya está podrida por dentro. Silencio. No del tipo de antes. No sorpresa. No confusión. Este era diferente. Este era reconocimiento. Porque en el fondo lo sabían. Simplemente nunca tuvieron que oírlo en voz alta. El agente dio un paso al frente de nuevo. Basta de esperar. Tomó la muñeca de Brooke. Firme. Controlado. Esta vez no se resistió. Solo me miró fijamente. Como si intentara comprender cuando todo cambió. Cuando perdió. La condujeron hacia la puerta, comenzaron los susurros. Bajos al principio. Luego extendiéndose. Las mismas personas que la habían admirado ahora la veían marcharse como un ejemplo aleccionador. Nadie la siguió. Nadie la defendió. Nadie la reclamó. Así de rápido cambia todo. Me quedé allí hasta que las camionetas se alejaron. Hasta que el sonido se desvaneció. Hasta que no quedó nada más que el silencio de un patio trasero que ya no sabía lo que era. Entonces me agaché. Desaté el delantal. Lo dejé caer sobre la mesa. Sin ceremonia. Sin vacilación. Simplemente terminado. Me giré y caminé hacia la puerta. Hayes ya estaba allí. Esperando. No dijo nada. No hacía falta. Salimos juntos. Pasamos por la misma entrada donde todo había comenzado. Solo que ahora no quedaba nada que fingir. La puerta del coche se abrió. Entré. Me senté. La cerré. Por un segundo me quedé mirando mis manos. Todavía vendadas. Todavía ásperas. Todavía marcadas. Igual que antes. Pero no igual. Porque por primera vez no vi nada que necesitara ser ocultado. No vi nada inferior a los demás. Vi exactamente lo que eran. Prueba. De trabajo. De presión. De mantener la posición cuando algo más grande que tú intenta romperte. Flexioné ligeramente los dedos. Todavía me dolían.
Bien. Eso significaba que eran reales. Y las cosas reales no necesitan aprobación. Solo necesitan resistir. Me recosté en el asiento mientras el coche se alejaba. No miré atrás. No hacía falta. Porque la ilusión se había desvanecido. Y lo que quedaba ya no les pertenecía. Le pertenecía a la verdad. Y a la verdad no le importa lo impecable que parezcas. Solo le importa si te mantienes firme cuando importa. No volví a mi apartamento de inmediato. Me senté en el coche después de que Ayes me dejara. Motor apagado. Manos apoyadas en el volante. Solo las miraba. Las mismas manos. Las mismas cicatrices, el mismo daño. Pero ya no se sentían igual. Por primera vez, no estaba pensando en cómo arreglar nada. Ni la base, ni el informe, ni a mi hermana, ni a mis padres, nada. Y eso era nuevo. Porque toda mi vida he sido la que arregla las cosas. Si algo se rompe, intervengo. Si algo sale mal, asumo la responsabilidad. Si alguien toma una mala decisión, me enfrento a las consecuencias. Solía pensar que eso me hacía fuerte. Y tal vez sí. Pero también me hizo útil de una manera que no era sana. Porque cuando eres tú quien siempre mantiene todo unido, la gente deja de preguntarse si deberían dejar de romper cosas. Simplemente dan por sentado que estarás ahí para solucionarlo. Esa es la parte que nadie. Te lo digo. Me recosté en el asiento y dejé que eso se asentara por un segundo. Brooke no empezó con el fraude. No se despertó un día y decidió arriesgar la seguridad nacional por dinero. Ese tipo de comportamiento no surge de la nada. Se va construyendo. Con el tiempo. Cosas pequeñas al principio. Tomar atajos, saltarse las reglas, salirse con la suya. Y cada vez que no pasa nada, refuerza la idea de que puede ir más allá. Pero no lo hizo sola. Mis padres ayudaron. No directamente. Nunca le dijeron que cometiera fraude. Pero le enseñaron algo igual de peligroso. Le enseñaron que no enfrentaría consecuencias. Que ella era la prioridad. Que su éxito importaba más que cualquier otra cosa. Y que si algo salía mal, alguien más se encargaría. Normalmente yo. Así es como funciona este tipo de sistema. Una persona es protegida. Otra es utilizada. Y con el tiempo se vuelve normal. No lo vi con claridad hasta que todo se derrumbó. Hasta que ya no había forma de fingir. Siempre pensé que si tan solo trabajé lo suficiente, me mantuve callado, hice bien mi trabajo, eventualmente se equilibraría. Que la gente lo notaría. Que las cosas se corregirían solas. No es así. No funciona de esa manera. Si te quedas callado, la gente no asume que eres fuerte. Asumen que estás disponible. Disponible para asumir más. Disponible para absorber la presión. Disponible para limpiar cualquier desastre que aparezca después. Lo aprendí por las malas. Sentado en ese patio trasero, escuchando a la gente reírse de mis manos mientras elogiaban a alguien que casi provoqué un desastre. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. No se trataba solo de Brooke. Se trataba del papel que había estado desempeñando sin cuestionarlo. Se lo puse fácil. Fácil para que me ignoraran. Fácil para que confiaran en mí. Fácil para que esperaran que, pasara lo que pasara, yo lo manejaría. Y lo peor es que pensé que eso era lo correcto. Pensé que eso era lo que significaba ser responsable. Pero la responsabilidad sin límites no es fortaleza. Es permiso. Permiso para los demás. Para seguir haciendo exactamente lo que han estado haciendo. Pensé en mi madre agarrándome la mano y pidiéndome que lo arreglara. Como siempre lo había hecho. Como si fuera automático. Como si no tuviera opción. Y por primera vez no respondí. No porque no me importara. Sino porque finalmente entendí algo simple. Intervenir de nuevo no arreglaría nada. Solo continuaría el ciclo.
Ese momento en que aparté mi mano, no se trató de rechazarlos. Se trató de corregir algo que debería haber sido corregido hace mucho tiempo. La gente lo confunde. Piensan que establecer límites es frío, desleal, egoísta. No lo es. Es necesario. Porque si no trazas una línea, no hay ninguna. Y si no hay ninguna, la gente seguirá cruzándola. Una y otra vez. Volví a mirar mis manos. No surgieron de un momento. Surgieron de años de presión. Años de mantener las cosas en su lugar mientras otras personas tomaban decisiones desde la distancia. Y me di cuenta de algo más. El problema no era que estaba trabajando duro. El problema era que lo hacía en un sistema que no lo respetaba. Esa es una diferencia que mucha gente pasa por alto. No hay nada de malo en trabajar duro. No hay nada de malo en cargar con el peso. Pero si eres el único que lo hace y todos los demás se benefician sin rendir cuentas, eso no es fortaleza. Eso es desequilibrio. Y el desequilibrio siempre se rompe tarde o temprano. Se rompió en el agua. Se rompió en mi familia. Se rompe en todas partes. Me quedé allí sentado un rato más, dejando. Todo se calmó. Sin ira, sin prisas, solo claridad. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Empiezas a reconocer patrones. ¿Quién recibe protección? ¿Quién recibe la culpa? ¿Quién es ignorado? ¿Quién es utilizado? Y, lo que es más importante, ¿cuál es tu lugar en todo eso? Ya no soy la persona que lo arregla todo. No como antes. Sigo haciendo mi trabajo. Sigo manteniendo mi postura donde importa. Pero no intervengo solo porque alguien lo espere. No cargo con un peso que no me corresponde. Y no me quedo callada cuando. El silencio solo ayuda a la persona equivocada. Ese es el verdadero cambio. No lo que le pasó a Brooke. No el arresto. No la exposición. El verdadero cambio fue comprender mi papel en ello. Y decidir que ahí termina todo. Porque a veces la verdad más difícil de aceptar no es que alguien más esté equivocado. Es que ha sido parte de un sistema que lo permitió. Y una vez que ves eso, no lo arreglas trabajando más. Lo arreglas cambiando tu postura. No volví al trabajo de inmediato. No porque. No pude. Porque necesitaba pensar. No en lo que pasó. Esa parte ya estaba hecha. Sino en lo fácil que podría haber sido diferente. Si hubiera reaccionado en esa primera barbacoa. Si hubiera confrontado a Brooke delante de todos sin pruebas. Si hubiera dejado que la ira tomara el control en lugar de la paciencia. Nada de esto habría terminado como terminó. Ella lo habría negado. Mis padres la habrían defendido. Y yo habría sido el problema. Así es como suelen ser estas situaciones. La persona. Decir la verdad termina aislándote. La persona que causa el daño mantiene el control. Porque el momento oportuno importa más que la emoción. Eso es algo que tuve que aprender por las malas. La mayoría de la gente piensa que tener razón es suficiente. No lo es. Puedes tener toda la razón y aún así perder si no sabes cómo manejarlo. De eso quiero hablar aquí. Porque lo que me pasó no es único. La escala es diferente. El entorno es diferente. Pero el patrón se repite en todas partes. Lugares de trabajo, familias, grupos de amigos, en cualquier lugar donde haya poder, imagen y gente que intente protegerla. Así que esto es lo que realmente marcó la diferencia. No la fuerza. No la suerte. Estrategia. Lo primero que aprendí es simple. No se confronta al principio. Se observa. Tenía todas las razones para llamar la atención de Brooke en el momento en que vi ese código de proveedor. Podría haberlo hecho allí mismo. En la mesa. Delante de todos. Pero eso no habría solucionado nada. La habría advertido. Y una vez que alguien así saben que los estás vigilando, no entran en pánico. Se adaptan.
Borran sus huellas. Reescriben la historia. Para cuando regresas con pruebas, ya se han ido. Así que no dije nada. Observé. Confirmé. Esperé. Eso no es debilidad. Eso es control. Lo segundo que importaba era que documenté todo. No de forma dramática. Simplemente de forma constante. Hechos, cifras, registros. Porque en la vida real, a la gente no la derriban con acusaciones. La derriban con pruebas. Puedes. Discute con una persona. No puedes discutir con un sistema que tiene tus acciones registradas, con fecha y hora, y verificadas. Eso fue lo que me protegió. No mi rango. No mi experiencia. El hecho de que tenía algo que nadie podía tergiversar. Así que si estás lidiando con algo así, deja de depender de las conversaciones. Empieza a guardar registros. Mensajes, decisiones, cambios que no tienen sentido. Porque cuando las cosas se intensifican, la memoria no es suficiente. Necesitas pruebas. La tercera cosa, separa la emoción de la acción. Eso. Una es más difícil. Porque cuando alguien cruza la línea, especialmente alguien cercano a ti, el primer instinto es reaccionar. Defenderte. Resistir. Hacer que pare. Pero reaccionar demasiado pronto te coloca exactamente donde quieren. Emocional. Inestable. Fácil de ignorar. Esa es la trampa. Y la he visto funcionar más veces de las que puedo contar. A la gente se la etiqueta de difícil, de exagerada o de que no entiende la situación. Y una vez que esa etiqueta se queda, nada de lo que digas tiene ya peso. Así que no di. Ella eso. Me mantuve en calma. Incluso cuando sabía lo que había hecho. Incluso cuando estaba sentada allí con pruebas en mi cabeza. Porque el control no se trata de lo que sientes. Se trata de lo que muestras. Y de lo que eliges hacer con ello. Lo último, y esta es la parte que la mayoría de la gente evita. Tienes que aceptar que ser familia no cambia los hechos. Ahí es donde la gente se atasca. Dudan. Dudan. Bajan el estándar. Porque se siente mal tratar a la familia de la misma manera que trata a cualquier otra persona. Lo entiendo. De verdad que sí. Pero esta es la realidad. La familia no le da a nadie el derecho de ponerte en una posición en la que constantemente tengas que limpiar sus desastres. No les da el derecho de arriesgar tu carrera, tu seguridad o tu integridad. Y definitivamente no significa que estés obligado a protegerlos de las consecuencias que ellos mismos crearon. Eso no es lealtad. Eso es complicidad. Hay una diferencia. Y una vez que la ves, es difícil ignorarla. Reflexioné sobre eso durante un tiempo. Mucho tiempo. Porque decirle que no a tu familia, incluso cuando tienes razón, no se siente bien. Se siente pesado. Se siente definitivo. Pero a veces es necesario. Porque si no pones un límite, ellos no lo harán. Seguirán presionando. Seguirán tomando. Seguirán esperando. Hasta que no quede nada de ti que no esté ligado a solucionar sus problemas. He visto que eso sucede. Casi lo he vivido. Por eso lo detuve cuando lo hice. No porque quisiera ganar. No porque quisiera que ella perdiera. Sino porque no estaba dispuesto a seguir interpretando un papel que solo beneficiaba a los demás. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación que te resulta familiar, tal vez no tan extrema, pero bastante parecida, entonces te diría lo siguiente: presta atención a los patrones, no a las excusas, ni a las promesas. Patrones. ¿Quién recibe protección? ¿Quién carga con la culpa? ¿Quién trabaja? ¿Y quién se lleva el mérito? Eso te dice todo lo que necesitas saber. Y una vez que lo veas, no te apresures a solucionarlo. No te apresures a enfrentarlo. Entiéndelo primero. Porque el momento en que actúas tiene que contar. No por la discusión. No por el momento. Por el resultado.
Porque al final, no se trata de demostrar que alguien está equivocado. Se trata de asegurarte de no ser tú quien cargue con el daño cuando todo finalmente se derrumbe. Vi mi reflejo en la ventana a la mañana siguiente. No era mi cara, mis manos seguían vendadas, seguían ásperas, seguían sin ser algo que nadie llamaría presentable. Una semana antes, lo habría notado primero. El daño, la textura, la forma. No encajaban con la versión de éxito que personas como Brooke sabían presentar. Ahora me doy cuenta de otra cosa. Se mantuvieron firmes. Eso es todo. Esa es la diferencia. Porque al final de todo lo que pasó, a nadie le importaba lo pulido que se viera algo. Les importaba lo que no se rompiera cuando importaba. De eso es de lo que la gente no habla lo suficiente. Pasamos mucho tiempo centrándonos en las apariencias, los títulos, la imagen, la presentación, quien parece tener el control, quien suena como si supiera lo que hace. Lo están haciendo. Pero nada de eso importa cuando aparece la presión. A la presión no le importa tu currículum. No le importa tu tono, tu atuendo ni lo seguro que parezcas en una conversación. Solo le importa una cosa: ¿te mantienes firme o fracasas? Brooke tenía todo lo que parecía correcto. La postura, la confianza, la forma en que se comportaba en una habitación. Si no supieras nada más, asumirías que ella era la que mantenía todo en orden. Así es como lo veía la mayoría de la gente. Así lo veía mi familia. Así lo veían todos en esa barbacoa. Hasta que la realidad se impuso. En ese momento todo cambia. No lentamente, no gradualmente, sino de golpe. Porque la realidad no negocia con la imagen. La reemplaza. Y cuando lo hace, lo que hay debajo es lo único que importa. Vuelvo a mirar mis manos. No tienen nada de impresionante si se juzga por su apariencia. No encajan en la foto. No parecen exitosas. No parecen algo que la gente admiraría. Pero hicieron algo que importaba. Se mantuvieron firmes cuando algo más grande que yo estaba a punto de romperse. Y esa es la parte que no entendí del todo hasta ahora. El valor no se decide en una sala llena de gente. Se decide en los momentos en que algo está a punto de fallar y tú eres el que está ahí parado. Si puedes mantenerte firme en ese momento, eso es real. Todo lo demás es solo apariencia. Muchas de las personas que ven esto probablemente se encuentran en situaciones en las que se sienten ignoradas, infravaloradas, tal vez incluso descartados. No porque no sean capaces, sino porque no dan la talla. No son ruidosos, no son llamativos, no se venden como los demás. Y con el tiempo, eso empieza a afectarte. Empiezas a preguntarte si tal vez tengan razón, si tal vez deberías cambiar tu forma de presentarte. Si tal vez el trabajo que haces no importa tanto como pensabas. Yo he estado ahí. Sentado en esa parrilla escuchando a la gente reírse de mis manos. Eso no era nuevo. Eso ha estado sucediendo. De diferentes maneras durante años. La diferencia es que esta vez no dejé que definiera nada. Porque yo ya sabía algo que ellos no. Sabía lo que esas manos habían hecho. Y sabía que cuando las cosas se pusieran serias, las mismas personas que se reían no durarían 5 minutos en ese ambiente. Eso no es arrogancia. Eso es claridad. Y eso es algo que necesitas si vas a superar situaciones como esta sin perderte a ti mismo. Porque si dependes de otras personas para que te digan lo que vales, obtendrás la versión que les convenga, no la verdad. Y la verdad no siempre es impresionante. Es coherente. Es confiable. Es alguien que se presenta, hace el trabajo y se mantiene firme cuando importa. No es llamativo, pero es raro y necesario. Así que, si estás en una posición donde la gente no ve tu valor, no te apresures a demostrárselo. No es tu trabajo. Tu trabajo es asegurarte de que, cuando importa, no te quebrarás. Porque tarde o temprano algo pondrá a prueba el sistema en el que estás. Siempre lo hace. Y cuando lo hace, la diferencia se vuelve obvia. Las personas construidas sobre la imagen se desmoronan. Las personas construidas sobre la sustancia se mantienen. No es una frase motivacional.
Así es como funciona. Flexioné ligeramente los dedos. Todavía rígidos, todavía sanando. Bien. Eso significa que hay algo ahí que vale la pena proteger. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez has sido la persona que hace el trabajo mientras otra persona se lleva el crédito. Si alguna vez te han subestimado porque no encajabas en la imagen que la gente esperaba, entonces ya entiendes de qué se trata realmente. Esta no es solo otra de esas historias de venganza que la gente ve por entretenimiento. Se trata de lo que sucede cuando la realidad alcanza la actuación. Se trata de cómo ciertas historias familiares no se desmoronan por un error. Se desmoronan porque la verdad finalmente sale a la luz. ¿Y si has pasado por algún tipo de drama familiar donde? Si te han dicho que tenías que cargar con más de lo que te correspondía, entonces sabes lo real que es eso. Así que si quieres más historias como esta, no la versión pulida, no la versión fácil, sino las reales, suscríbete. Porque a veces la única manera de entender tu propia situación es verla desarrollarse en otro lugar primero. Nota final: esta historia es una obra de ficción, pero las valiosas lecciones que compartimos son completamente reales y siguen ocurriendo a muchas personas a diario. Si este estilo no es para ti, no hay problema. Por favor, no dudes en buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus necesidades.